Em, me distraje. Ah. Em, No, lo que hablás con él hoy de... de eso, perdón. Me volví a estar en eje. ¿Estamos en suburbios o no? ¿Dónde está Bruno? Dale, culiao. Dale. Señor. Amigo, No, casito. Están heridos. Heridos. estamos totalmente heridos. ¿Todo bien? Bien. Muy bien. Si mucho estaban esperando, chicos. Hace un ratito, pero igual hoy tuvimos un día largo. Sí, lo sé. Yo estuve ahí también. Bueno, hoy cuando esté viendo esto es un nuevo episodio. Estoy acá con dos grandes amigos que particularmente no son tatuadores, pero sí pertenecen al mundo del tatuaje. Mucha gente los conoce sin saber o sea, sin conocer sus caras, ¿no? Conocen por las cosas que hacen. Sí, no somos de mostrar mucho nuestro rostro en las redes, la verdad que no. Sí, en las combes, ahí sí mostramos el rostro. Bien. En las combes sí nos conocemos. Preséntense ustedes, es más fácil que... Bueno, yo soy Sofía Checa de Cranion Deco. Bueno, soy la escultora. Y acá Matías, mi compa, es mi manager y vendedor de la marca. Mi nombre es Matías Farías, me sumé a Cranium Deco hace 4 años más o menos. Y bueno, y aparte estamos en el mundo de la organización de tatus. Nos metimos ahí, también creo que por ese lado también terminamos generando un vínculo con Bruno. Y como dijo Bruno, somos parte del mundo del tatu sin ser tatuadores, pero con la marca de muchos años de pertenencia, de laburar de manera honesta, firme y de querer sumar un poco al mundo del arte, sumar y unir un poco más. Sí, la verdad es que yo creo que casi todos los tatuadores han visto un cráneo tuyo, Sofía. O sea, cráneo Deco es... Sí, no es por hacerme, pero en la mayoría de los estudios de la Argentina hay un cráneo mío. Sí. No está firmado, así que no saben que es de Cranion o que es mío, pero Bueno, o eso sea, a partir del 2025 cambia, ahora van a salir firmados. tengo que firmarlo, Deberían. sí. Deberían. Yo tenía uno que está por ahí, no creo que se llegue a ver. El de los cuernitos, El de no los sé cuernitos, si se que ve. Yo flashé cuando entré. llegó, o sea, no llegó por mí, no se los compré a ustedes. Bueno. Se lo compré a otro man, onda que me lo ofreció y lo compré, y o sea, cuando los conocí a ustedes me di... ¿Te diste cuenta que era mío? Bueno, Claro. es así. Sí, re flashero. Y ese de 2015, tranqui. Sí, porque yo los atornillaba, los hacía en resina y fibra de vidrio, los cuernos son reales. Así que sí, lo veo y digo, esa época. ¿Los cuernos son reales? Sí, los cuernos son reales. O sea que no es un producto vegano. No, pero yo no lo maté al bicho, ya lo había matado. A mí me llegó. Ni me acuerdo ni cómo me llegaron tantos cuernos. Pero me llegaron. Hay que avisarle a la gente por las dudas, ¿no? De repente. Y nosotros somos. O sea. Nosotros somos cruelty free, se dice en el mundo. Realmente, porque nosotros hacemos réplicas de pumas y se utilizó un puma que encontramos inclusive en un refugio natural en San Luis. Sí. Y una reserva. Ese puma, después del trabajo de... Un refugio está todo no, mal. no, un refugio. No, de perrito. Una reserva. Un puma. Pero bueno, lo tenía un guardaparque. A lo que voy es que este guardaparque flasheó con nosotros porque él entendió que si nos prestaba ese puma, se iban a poder hacer réplicas de un puma y no ibas a tener la necesidad ni las ganas de tener el hueso real de un puma. Entonces, bueno, en ese sentido es como que somos más o sea, estaba muerto el puma, ¿no? Sí, por supuesto. Lo cambiamos anoche. Claro, no, porque sonaba como que se encontró un puma y... No, estaba roto inclusive, Sofi lo tuvo que arrasar. O sea, estaba separada la unión de la mandíbula y la pegué con la gotita enseguida. Bueno, está buenísimo, ese cráneo me encanta. Es que los cráneos, las réplicas de los cráneos humanos, bueno, en todos estos años ayuda a vender el hecho de que no es real. Entonces la gente quiere un cráneo, pero le da cosa que sea un cráneo real. Sí, hay muchos que se comen un re viaje con eso. Yo tengo uno real en casa y hay mucha gente como que no les cabe. No les cabe, ¿no? Para Yo me nada. siento re bien con mi cráneo. Ahí va. Para que llegó el esclavo que mandamos a comprar comida. Se están diciendo esclavo. Muchas gracias, mayordomo. Muchas gracias, mayordomo. ¿Podría, por favor, dejarla por ahí y retirarse de...? Encima que le buscan la comida le dicen esclavo. No lo voy a nombrar
porque es una herramienta secreta que nos servirá más tarde. Está bien, sí, obvio. Así que bueno, eso, de que la gente Dale. le gusta el cráneo porque no es real y como que le da, hay personas que le dan como mucho peso, como una como entidad. Para mí es algo orgánico, porque todos ya hemos puesto uno. Mm. Me ha pasado con un cráneo, que no le hice el molde, que sentí como algo, ¿viste? Mala onda. Sí, no sé si mala onda o Raro. Sí. algo raro. Y, Yo creo que si sentís raro es mala onda. puede ser. Pues si sí, agarrás un cráneo y sí. te sentís súper bien, es buena onda. Sí. Como, Sí. este era piola, loco. Bueno, con Antonio me pasó eso, con el cráneo que tengo de 12.000 años de antigüedad, me pasó que sentí como cuando me llegó, sentí como una felicidad y como eso, una buena energía en un buen momento de mi vida, es como wow, zarpado y lo re disfruté, Antonio, y gusta un montón y flasho de tener una pieza de museo en casa. Flasho Qué con bien. esa. Sí. Zarpado. ¿Y qué flashás que yo, nada, capaz que era un chabón re laburador y dijo, vamos a seguir laburando? Que sigo facturando después de con la el muerte. cráneo. No, él dijo, Creo loco, que- quiero seguir siendo útil, ¿entendés? Imagínate un man que al día de hoy se siente bien. No creo que con 12.000 años de antigüedad haya pensado en el capitalismo. No creo. verdad. Creo que el Una chabón cultura totalmente Bueno, pero distinta. sí sentirse útil. vivió. Era un... Lo que sí puedo decir es que los tratamos con respeto a las piezas originales. Sí. ¿Viste? Tenemos como un protocolo. Tampoco es que le tenemos un altar para nada, pero es como, bueno, una pieza que se utilizó, está en una estantería, estamos contentos de tenerlos y que no nos pase nada místico raro. Es que sí tenés como que, no sé, cada uno piensa lo que quiere y siente, pero es raro tener un cráneo humano, o sea, no es algo que mucha gente esté preparada para hacerlo y yo cuando me trajeron el que tengo, también fue como raro, un amigo me lo regaló y como así, Y es un muchas respeto. gracias, y decís, ¿lo quiero o no lo quiero? Y sí lo quise y ahora nos queremos mucho. No, pero está Duermo bien con igual. él, Sí. lo amaba. ¿Viste? Hay gente de eso que le da como entidad, como bueno. A un colega mío necro de Chile le ha pasado cosas raris en su casa. Bueno, Pase Negro tiene muchos. 30 cráneos tiene el loco. Sí. Nada. Sí, yo lo conocí a él no sé, hace un par de años y me contaba así muchas cosas re flasheras de cómo, nada, los amigos que tiene, los contactos que tiene ahí en el cementerio para que le consigan. No, yo nunca hice la movida del cementerio. Siempre me hacen el mismo Y chiste. tiene uno de niño. Vas al cementerio, sí, no sé. Sí, Tiene tenía. uno de niño. Sí, Ese es él como, tenía de niño. esa sería para mí, si yo fuera escultor, sería como la figurita de Diego Maradona. Sí, es más fuerte para mí tener cráneos de niños Por que eso, de es adultos. más difícil de conseguir todo. O sea, No, sí, puede creo que ser sí. capaz que Yo creo que por dos razones. porcentaje muere más La gente. primera que casi nadie lo quiere no. tener. Onda como que es Pero como más Le da más raro, peso. es más heavy tener ese que Antonio para mí. Mira, Sí. o sea, primero que creo que cada persona tiene como una estructura mental propia, entonces como que hablamos de creencias, entonces Claro, sí, hay gente que jamás estaría cerca de ni siquiera un adulto, lo que sea. En mi caso en particular no me agradan los cráneos de niños, pero por ejemplo, como yo no tendría uno. si tuviera que modelarlo, Sofía, es un cráneo mucho más sencillo en proporción a un cráneo de un adulto, ¿viste? Que está totalmente formado. Son cráneos también mucho más sencillos. Claro. Yo te lo recompro ese. Onda, no tendría uno real ni a palo, pero una réplica así. Un muñequito así queremos hacer, tipo Sí. vestidito, así como una Empecé a hacer uno criatura. de Baby y no le quise seguir más. Ah, Quedó ahí. pero Lo porque terminé. te sentiste rara, digo. Sí, Claro, y eso que era modelado. Pero bueno, lo terminé derritiendo todo, listo, ya está. Capaz que en un futuro lo vuelva a arrancar a hacer otra vez. Pero no tan dark. No, claro, sí, es otra mamá. Pero sí, igual voy a hacer. Yo Voy te a voy a hacer contar una de anécdota niños. mística. No, pero me pasaba en mi casa. Tengo un montón de pelotudes darks, no solo un cráneo. Y me pasó durante mucho tiempo que había una parte en mi casa donde yo me sentía raro. O sea, no me pasaba nada raro. O sea, no es que se me cerraba la puerta, una boludeza. No, solamente que me sentía raro. A todos creo que nos pasa, que hay un lugar donde Sí. tenés que ir a apagar la luz para irte a dormir y hay una parte de la casa que no está tan piola. ¿Viste? Un pedacito. Hay una parte en particular que como ¿Y qué que parte de tu casa te pasó eso? donde está el sillón grande. Ahí, durante muchos años me sentía raro. Y en un momento
Una ex pareja también en un momento me dice, como sin que yo le diga nada, me dijo como que, no sé, como que ahí había algo raro, que como que le da miedo ir a apagar la luz. Yo digo, concha de la lora, no soy yo solo, ¿viste? O sea, acá no es un viaje mío, ¿viste? Y una vez le hablé a a una amiga que hace movidas así de limpiezas de casas, lee con el péndulo y todo eso. Y le digo, che, vos me pasa esto, ¿viste? Y era pandemia y medio, la época esa, entonces no podía ir ella. Y me hizo una cosa y me dice, bueno, fíjate tales cosas. Me dice, tenés dos cosas que las tenés que sacar de tu casa, me dice la mina. Y ¿Y yo, qué bueno. eran? Y ella me decía, fíjate qué puede ser, es algo que te dejaron, me dice, no es algo que vos tenés, o sea, no es algo de tu casa. Tiene que ser algo que alguien te dejó, o alguien te regaló, o algo así, ¿viste? Y yo el toque, digo, ese es el cráneo, ¿qué mierda va a ser, ¿viste? Onda, y pensé, digo, si le digo que tengo un cráneo, me va a decir que es el cráneo, es como la fácil, hola, y debe ser como la obvia, digo, no le digo, ¿viste? Como que le digo, no le digo. Y bueno, le mostré un montón de cosas y como al final le tiré la del cráneo. Obviamente me dijo que tenía que sacar el cráneo ahí y no sé qué más. Y sabes que no le hice caso. ¿Y no lo sacaste? No, ¿Y porque seguiste no. así sintiendo eso? No, porque agarré y dije, yo he estado, te juro, he estado ahí en ese lugar, ahí he apagado las luces, he puesto una sola luz, el cráneo, y me he puesto a dibujar solo a 3 de la mañana, re duro. Ah, no. Y no tenía miedo. Hablando, claro. No te tengo Y no miedo. me da miedo, ¿entendés? Está todo bien con ese Pero con el cuando te cráneo. bajaba la locura, la paranoia, te hablaba. Por eso yo decía, está todo bien con este cráneo, no me genera nada Claro. malo. O sea, he estado en situaciones que deberían haberme cagado hasta las patas con el cráneo si fuera mala onda. Y me sentía súper, nunca me sentí incómodo. Y no le creí y dije, loco, puede que sean dos cosas, pero no es el cráneo, estoy segurísimo. Y nada, y yo medio que descifré ahí por cosas, algo que tenía que me había dejado una persona que no voy a nombrar, pero que ustedes Está también bien. conocen, y las tiré de mierda. Y era algo que sí era un flash mío de que era un recuerdo así que cada vez que lo iba a tirar no me animaba, chabón. Porque creo, boludo, era como que, no sé, sentía como digo, yo si tiro esto me va a pasar algo, boludo. Tenía una sensación así. Y cuando me pasó esta movida, me lo tiré a la verga y se vaya la concha de su madre. Ya fue, y no me pasó nada. Yo creo que la sugestión a veces es súper fuerte, ¿viste? Todos tuvimos una historia así un poco darky. Yo soñé con uno de los cráneos que tenemos en casa y que me dijo cómo se llamaba. Nosotros vivimos en Tras la Sierra, en pleno monte, en un lugar donde se escuchan las vacas, los caballos, las estrellas, los coyotes. Las estrellas. Qué buen lugar. Pero bueno, no se escuchan, pero se ven increíbles. Un lugar re tranqui, ¿viste? Sí, sí. Pero bueno, si sos de la ciudad, te cuesta un poco acomodarte. Nosotros ya estábamos acomodados a esa configuración de vida, de oscuridad y ¿Hay demás. quién está, el chupacabra o el almamula? Fíjate que el almamula hace poquito lo conocí en La ¿Cómo? Rioja por unos colegas, unos amigos. ¿Viste que no están en la misma ciudad nunca? Tienen No, como no, no. Ay, no, jurisdicciones. igual no quiero saber mucho, porque posta nosotros vivimos medio. Yo ando en la DC, donde no hay luz, toda oscuridad. Me compré una linterna re potente, pero aún así no da abasto. Y a veces digo, va a salir el almamula de acá. No. Te juro, digo, la concha de la lora. Voy a los pedos, ¿viste? Sí. Pero lo descubrí hace Y muy a la vez poco. pensar si no voy a ir tan fuerte porque si llega a aparecer necesito más velocidad. Ay, Tengo no sé que qué hago si aparece, Yo te tengo juro. Me da un auto. infarto. Yo manejo el la auto. pisar. Lo paso por encima. Y Sí. tenemos 2 pitbulls, así todos mamados, así que de última se van a parar de mano, nos van a ayudar. Sí, bueno, perdón que te distraje con el almamula. Igual, Pero bueno, el almamula. El almamula. No, Acá igual está esto Chupacabra. daba El más almamula es miedo. del norte, me parece. No, lo que soñé daba más miedo. No. Yo estaba en nuestra habitación, de nuestra cama de 2 plazas, y enfrente tengo el escritorio con la compu para ver la tele, y viste a la noche y demás. Y salía debajo del escritorio, viste como la de Ring, la llamada, viste, así como Samara, y caminaba así, así, y se subía a la cama. tranquilo, Sonia. Sí, no. Fue la única vez que soñé algo así y me dijo su nombre ahí, que no lo voy a ni mencionar, pero yo creo que hay una sugestión zarpada, ¿viste? Así todo igual hicimos una limpieza a ese cráneo, así que sugestión o no, nos pasó. Ese cráneo con el que soñó él, ese sí no le hice molde, no lo voy a hacer, le hicimos una limpieza. No era uno de estos, era otro. No, estos no. Ah, mirá. No, estos es,
No, pensé que era, o sea, donde dijiste uno de los cráneos nuestros, pensé que era uno de estos que están... No, y tampoco lo mostramos ni lo... O sea, realmente somos respetuosos por lo que hacemos, ¿viste? Y no lo sintió Sofi, y encima el sueño, el sueño no Más el ayudó, tuyo, claro. Claro. no ayudó, y fue una decisión, y bueno, después igual, realmente el cliente, el artista y demás, no, no sé si identifica tal vez tantas las diferencias óseas como las diferenciamos nosotros, Claro. ¿viste? Es como un cráneo para ellos. Y para Sí, sí. nosotros era un peso, entonces decidimos Claro. no hacerlo. A mí me pasó, pero de esto que te contaba, la piba esta me decía que yo me tenía que llevar el cráneo, esto te lo cuento porque me siento que uno lo respeta, ¿no? Que me lo tenía que llevar de mi casa y enterrarlo en algún lugar de tierra, como lejos, ¿viste? Y yo le digo, ni en pedo voy a hacer eso, Después boludo. iba a reencarar, chabón. Claro, o sea, encontraban ahí, tipo, era Bruno Moretti el que- enterrando cráneos Sí, sí. en Neuquén. Encima, ese cráneo me lo trajo un man que estudia medicina, o sea, es como una fosa común. Es que qué así sé yo. yo los conseguía, hacía los Claro, cráneos. y de repente digo, yo eso lo llevo ahí, lo va a encontrar a alguien, el cráneo, ponele, ¿no? O sea, yo creo que ella cree más que yo en que ahí hay un algo, un espíritu, Sí. un alma, en algo queda. Entonces, si el loco está tranquilo en mi casa, en una repisa, limpito, ¿entendés? Voy a ir, lo voy a enterrar, lo va a encontrar a alguien, lo va a llevar a la policía, va a ser un re bondi para él. Sí. Onda, ahí sí va a tener mala onda conmigo, va a decir, hijo de puta, claro que onda, estaba acá re piola. Estaba re tranquilo, re chilado. Esa fue la decisión que tuvimos con este cráneo. Era, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a enterrar? ¿A tirar por ahí? ¿O lo dejamos al lado de todos sus amiguitos que son los otros modelos? Y bueno, quedó ahí. Quedó ahí. Pero bueno, excepto eso, para nosotros es, como decía Sofi, Sí, yo tengo un esqueleto entero ahora que me prestaron para hacerle molde, que no llegué todavía a copiarlo todo al esqueleto, la mejor. pero está ahí el esqueleto, ¿viste? Lo tengo por en ¿Te das una cuenta bolsa. el toque? Yo creo que el primer Sí. día que lo tenía ahí, te das cuenta del toque si Puede está todo ser. bien o no Sí. con tener algo así. Puede ser. Necro nos reguió también. ¿Sí? Tiene toda la experiencia y nos coacheó ahí un poco. Pero Bien, bueno, Necro. es como que creo que estamos bien con lo que tenemos, estamos bien, ya, estamos cubiertos. Qué piola. Sí. No sé por qué mágicamente tenemos vasos. Aparecieron. Yo voy a poner el micrófono acá, mira. Así puedo tomar y Se va a escuchar todos tus deditos. me sirve de así como me siento más cómodo como micrófono. Bueno, hicimos una pausa recién. No sé si se dieron cuenta. Pero bueno, paramos para comer porque estamos. No dijimos ni dónde estamos. Estamos en suburbio. Estamos en suburbios, en Neuquén, Este es capital. el primer episodio que se filma en suburbios. Un estudio hermoso. Qué bueno. No es, porque, el primero. no es porque esté el host acá y que sea nuestro amigo, pero un estudio re picante, con gente trabajando todo el día. Acá vimos cosas que creemos que se deberían ver más, pero no sucede, que es un montón de gente dibujando a la vez. Vos contaste Ayer contamos yo conté 7 personas dibujando así, estudiando, aprendiendo. ¿7 de cuántos? Con el mismo 7 no, de porque 10 eran que 7 7 dibujando y 2 o 3 tatuando. Sí. laburando. Sí, olvídate. Sí, Así que bueno, nada, estamos súper contentos de estar acá, de ser recibidos por vos, por tu gente. Estás muy bien rodeado, muy bien rodeado. Aparte de artísticamente, humanamente. Gente muy agradable. Gracias. No sé, es como, viste, como que te halaguen un hijo. Muchas gracias. Ay, Lo hice bien. El hijo de puta se llevó un montón de materias, pero pero es bueno, pero es bueno. es lo importante. Sí, bueno, nada, los primeros episodios los empezamos en Guadalajara y con Grafo, hicimos uno con Leo en Denver, no sé, como que yo tenía muchas ganas de hacer uno acá, porque este es mi espacio. Y bueno, nada, es otra cosa, no estar en casa tiene otra onda. Está como más no sé si Más en tranquilo casa, esa sí. palabra, pero sí, estás como más Sí, conoces cómodo. todo el lugar, todos los cráneos con espíritus que tenés, todo. Está todo más bajo control. Bueno, los chicos ya estaban contando. Ya no sé qué hablamos fuera de cámara y en cámara, boludo. Es verdad. Pero bueno, contaron, ¿no? Que son de dónde viven y eso. No contamos mucho. No. Nosotros somos de Buenos Aires. Sí, yo de Merlo, zona oeste, y Mati de Claypole de zona sur. Pero no viven en Buenos Aires. No vivimos en Buenos Aires, no, nos fuimos a la mierda. En la ciudad. Sí, hace casi 5 años nos fuimos a Tras la Sierra, Córdoba, Villa Dolores. Está bueno que la gente lo sepa, porque de repente, no por tirarte flores, ¿no? Pero es la única marca que yo conozco, no tengo ni idea si hay más, pero
para mí es la única marca. O sea, en mi concepción de réplicas de Cranion y de cráneos, le hacían réplicas a ustedes, de réplicas de Cranion, de réplicas de... Y bueno, esto yo no conozco más, o sea, por lo menos dentro del rubro del tatuaje creo que En somos... Argentina sí, soy la única, pero también está, bueno, en Chile está Necro, Necro. Claro, A bueno, ese lo yo te conoces. conozco a Boca y a Necro en Chile como En que Chile, ni sí. siquiera conozco uno por país, 2 o 3 Y en en distintos Perú, lados. Lucky School Store. Ahí Sí. también. Nosotros también, ya que le estamos mencionando a nuestros colegas, nuestras marcas colegas, nosotros tenemos como una declaración de juntarnos, de sumar. No son nuestra competencia, ¿viste? Son colegas. Por ejemplo, Necro está convocado para nuestra convención, nuestra segunda convención en Villa Dolores. Y es eso, también es poder dar el ejemplo de Claro. nuclearse, que a veces el mundo del tatu lo Sí, tiene o sí. no. Sí, creo que depende, eso es medio generacional. Está bueno que la gente sepa que, porque ponele, vos conocés como una sola marca algo y no sé por qué, pero uno siempre piensa que es de Buenos Aires. ¿Entendés? Y de repente que se encuentra así, no, no es de Buenos Aires. ¿Entendés? Esto se está haciendo... Sí, en realidad nació en Buenos Aires y vivió la mitad de mi carrera fue en Buenos Aires. O sea, de mi marca, sí, un poco más, fue en Buenos Claro, Aires. claro, porque tenés el doble de años de lo que está en Dolores. Cada 10, casi 11 años en Cranion. O sea, que nació Cranion. Una bocha. Sí, una bocha. Y bueno, no, sí, mi sueño era ir a vivir a Córdoba y después lo conocí a Mati y dijo, bueno, vamos, y nos fuimos así, sin pensar mucho. ¿Qué te pasa que de repente cuando sacás la cuenta de los años que llevas como que pestañaste y pasaron 10 años? Y loco, Súper rápido. 10 Sí. años, la concha de la... Con razón tengo tantos enemigos. No tanto. Ay, No podemos tener más, pero no tanto. bueno, pero de repente decís, ¿cómo me doy cuenta de que pasó tanto el tiempo? Tengo un montón... Claro, es verdad, Amigos, tengo tanta amigos. carrera. No, Tengo claro, mucha más sí, gente en mucha la más. lista negra que antes. Amigos. No, claro, pero No, mucha no, más sí, amigos. Sí, siempre, Sí, Es un siempre. chiste, la verdad que no tengo enemigos. Ponele. Ellos no me quieren, nada más. Pero no sé. Pero en cualquier rubro hay gente a la que le caes bien, hay gente a la que le caes mal. Uno hace Siempre. cosas que transgreden ciertas cosas, rompe ciertas reglas, A cambia, veces hasta crea. le caes mal a un amigo. Puede ser. Sí, pero Puede uno ser. va haciendo distintas cosas, qué sé yo. Lo que pasa es que ahí tenés como dos análisis, me parece. Me parece que tenés el análisis de la persona o tenés el análisis de la carrera que está siguiendo esa persona, ¿viste? Yo organizo, aparte de ser el manager de Sofía, organizo 2 eventos, que ya claramente los conoces. A mí me podrán juzgar mis amigos, como te considero vos como persona, y los que no me conozcan como Matías, el que está haciendo tal carrera Claro. o tal proyecto. Y son No, dos bueno, pero- personas, son personas distintas. O Claro, sea, pero eso, somos- eso como que hay muchos, ¿no? El que te juzga sin conocerte es el que Sí. menos te importa, digamos, no te afecta en nada. debería ser Yo así. tengo un amigo, no vamos a decir un súper amigo, súper cercano, pero un amigo, una persona que considero un amigo, que es medio que no le cabe que esté haciendo esta movida de los podcasts. ¿En serio? Y me cortó el rostro. No, es un Onda. montón. Igual no pasa nada, pero no creo que lo vea. Porque Sí, no, porque porque supuestamente no. no Porque no le apoya. gusta. Pero tanto para cortarte el rostro porque estás haciendo esto. Pero, Sí, es medio raro. Es un montón. pero ahí yo tengo más preguntas, ¿viste? Ya que en total no lo vamos a mencionar, o lo vamos a mencionar cuando se corte esta. Pero a él no le gustan los formatos, porque si vos me decís, es No, un no sé, chabón qué sé yo. antiformato, entonces vos decís, bueno, alguien que detesta la radio, por ejemplo, no va a querer hacer radio. Claro, no. No sé No, si le pero jode nadie eso. detesta el radio. De última no te gusta y no la escuchás. Yo Por no eso te conozco digo, a nadie que... es un montón como para dejar de hablarte porque estás haciendo, o sea, no era tan amigo. Entonces. No, y no sé, qué sé yo, ¿viste? De un Vamos. amigo que se estará pasando momentos raros de, ¿viste? Cuando tenés que culpar a alguien de lo malo de lo mal que estás haciendo vos. Me pasa esto porque y Bruno te te agarrás de hace cualquier Ay, por Dios. Yo lo siento así porque siento como que, sí, mío, pero No por la Está culpa de Bruno. yo tengo, después tengo otro amigo. Che, el dólar subió, ¿viste, Culiado, Bruno? Qué culiado, la verdad. Yo tengo otro Es amigo, un ponele, podcast. que loco, como que yo sé que él no lo va a escuchar, pero no me ofende para nada, porque sé que él no lo haría ni de mí ni de nadie, ¿entendés? No Claro. es que, no es para nada personal. Pero este otro que se lo es como que anda, no, yo no voy a escuchar eso lo hacen para no sé qué, que no sé qué. Ah, no, ya entiendo, no, sí. Va Un por el lado prejuicio. va por el lado de la careteada, del Claro, show. pero a mí no me lo dijo nunca, se lo dice a Claro. todos mis amigos menos a mí, ¿entendés? Y Pero a mí- nosotros hacemos esto.
ya de paso nos podemos poner serios también con eso. Nosotros hacemos esto para sumar al mundo del arte y para que la gente que no conoce los detalles que nosotros conocemos o que vivimos, les pueda llegar. Porque nosotros ya lo conocemos, o sea, somos Claro. parte de esto, sabemos lo que significa viajar 1000 kilómetros para tatuarse durante 2 días seguidos, Claro. o hacerse un blackout y volver a nuestra vida corriente con un brazo que parece una morcilla. Nosotros ya sabemos eso. Yo creo que lo que está bueno de hacer estas movidas es de que a vos la única forma de que te conozca a alguien es tatuándose con vos. Ese es el grueso. Después tus colegas te los seguirás conociendo, pero digo, un cliente tiene que venir acá a Suburbios o tiene que estar en Estados Unidos, que es donde vivís vos, o cruzarte en algún viaje. Esto es abrirse un poco a los demás y que puedan ver que hay cosas increíbles en este mundo. Entonces, Sí. para mí Son eso, personas ustedes. claro, Pensadores. aunque los hayan tratado como Medio gente, rara, pero persona. Personas al fin. las personas al Claro. fin. Pero bueno, siempre va a haber algún renegado y siempre va a haber alguien al que no le guste lo que estás haciendo. Me pasa, le pasa. Sofía ha tenido críticas de gente random diciéndonos que somos satanistas. Sí. Igual me resbala tanto en esas críticas como que. Por eso Puede digo, hacer pero como el reel ese del chileno que decía: mi familia dice que soy metalero, satánico, que me irá al infierno. Sí, a nosotros nos han filmado ahí en el Y es verdad, sí, Instagram. podés. Nos han filmado en el Instagram como vayan a trabajar de verdad, algo así, viste, como todo el hate. Y digo, culiado, laburo una banda, laburo un Si montón, supiera hijo la de concha de puta, tu hermana. la concha de tu hermana, mal. Sí, la gente resubestima. Sí, no tienen Aparte lo idea. difícil que es vender algo propio, o sea, si vos estás revendiendo algo que ya está, que es súper consumido es fácil, pero vender algo que haces vos y que también tiene como súper sectorizado, ¿no? Sí, como un Obviamente nicho. nadie va, o sea, la mayoría de la gente no tiene una calavera en su casa. Igual yo pensé eso y me sorprende la cantidad de gente que le gusta el cráneo y no Sí. tiene nada que ver con el tatuaje, ni con el metal, ni con la religión, con nada, y solamente le gusta el cráneo. Y le cabe eso de que no sea real y Claro. que lo pague, porque bueno, no puedes conseguir un cráneo real así nomás. Tenés que tener a alguien que te lo regale, que haya estudiado medicina, o un tatuador, o quien sea, de una forma, pero así random de conseguir, no es que vas y lo compras así nomás, un Claro, cráneo. sí. Pero sí hay gente así, de decir, ¿a vos te gustan los cráneos? Como que nada que ver. Pero usted es sacerdote. ¿Por qué quiere un Claro. cráneo de niño? Perdón, mamá. Tan fácil tenía que decir. pero bueno, yo creo que todos tenemos detractores y gente que nos apoya. Nosotros tengo la suerte de decir que tenemos muchos amigos, muchos artistas que nos quieren y a los cuales queremos. Y tarde o temprano, cuando uno apoya la cabeza en la almohada y hace el recuento de lo que hizo, pone la gente piola en la parte de la balanza. ¿Viste? El resto, qué sé yo. Mientras la única que me puede doler es de un amigo, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo. Sabemos que hay gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo con lo que hacemos, hay gente que le gusta y gente que no. La verdad que creo que con los 11 años de Sofi de Cranion y con el laburo honesto que hace cada uno de nosotros en su día a día, no nos importa demasiado de lo que piensa el Sí, tercero. totalmente. Y estar ahí, están haciendo cosas que sumen, como dijiste recién. Esto es para que sumen, no es que, qué sé yo, nos chupa un huevo. O sea, si lo ve mucha gente está buenísimo, pero si no, no, lo estamos disfrutando nosotros hacerlo también. Claro. Es como, si le llega a poco, pero mientras le llegue a uno o dos, algo sirve, qué sé yo. Es mostrar un poco algo que está bajo o sea, el tapete, no por algo negativo, sino porque la gente no accede. Claro. La gente no accede a esto. Y bueno, y otra cosa que hice mucho fueron premios para convenciones. Claro, de una. Yo creo que te empiezo a conocer por ahí, por los premios, como que de repente ya empiezo, te enterabas, los premios los hicieron los chicos de Cráneo, que los Sí. chicos era solo Sofi, te anotaban ahí de onda. Es que igual, capaz que el que no me conoce piensa que Cranion es como una reempresa. Claro. Es una empresa, pero nada, estoy yo y Claro, ahora. pues se imaginan una fábrica ahí, corte de los dibujitos animados, así todo en serio. Así. No, Ojalá, estaría bueno que escupa una máquina que escupa cráneos. Y nada, ahora bueno, estamos acá de vacaciones porque vos nos invitaste.
en Claro, Neuquén. cuéntenle a la gente qué poronga están haciendo en Neuquén. Claro, En vez de fuimos- estar haciendo cráneos. estamos de vacaciones, por suerte, acá una semanita en Neuquén, la estaban pasando divino, fuimos a nadar, estuvimos en lagos hermosos, hicimos kayak, un kayak inflable de que tiene Bruno divino, El espectacular, buenísimo, al Chocón. Fuimos al museo de dinos, también resarpado. Vimos unas huellas. Eso es increíble. Hay huellas de dinosaurios reales acá en Neuquén. Es increíble. Es increíble. Re loco. Y aparte nos veníamos a tatuar. Aparte. Sí, es verdad. En Bueno, realidad vos, ya lo mío surgió, pero vos tenías planes con Bruno. yo seguro que ahora el crack de Lucio va a poner alguna edición porque yo tampoco puedo mostrar. Puedo simplemente mostrar que esto es completo hasta arriba. Como podrán ver, está en su envoltorio original. Todavía es de colección, no puede salir de ahí de la cajita. Está a estrenar. Acá tenía, bueno, yo tenía un tribal, como muchos nos hemos tatuado en los 2000, muy Slipknot y muy mal dibujado y con relieve y demás. Un tatu que no me representaba y me molestaba ya verlo, porque digo, a mí lo que me gusta es el arte. Y me veo ese tatuaje horrible. Esto es lo más alejado del arte que tengo Horrible, digo. y que voy a ver en mi puta vida. ¿Cómo voy a sumar yo al mundo del arte si tengo esta cagada en el brazo? O Y Bruno sea, te transformó todo el Tal brazo. cual. mal. Y Bruno me tapó No se ve el. ni en pedo, boludo. Bruno me tapó el tatuaje post nuestro primer evento en abril Villa del Dolores. año pasado en Villa Dolores. Se quedó unos días después de la combe y me hizo el primer cover up. Y me pasó algo que, bueno, que yo ya se lo dije, yo soy medio hincha pelota con él, pobre, me tiene que aguantar, pero es así. Yo me hice fan de Bruno y empecé a mirarme el brazo y dije, che, creo que aprendí después de ser muy nuevo en el mundo del tatu, pero bueno, yo te lo conté, a mí Giger, el creador de Alien, y Beksinski, que es, bueno, el padre de todo esto, del bioorgánico y demás, los conocí y de repente vi que había gente, habían artistas que lo hacían en la piel. Claro, que también los habíamos visto, ¿viste? Claro, o sea, te descubriste que no eras el único enfermo de la cabeza que le gustaba eso. yo me imaginaba, de verdad realmente pensaba que eran pintores de nicho, que lo son, Sí. pero de nicho de dibujantes del estilo, Claro, más de pintores, ¿no? de pintores de óleo, y cuando lo referencié en lo que hacías vos, dije, wow, zarpado. Y bueno, ahí ya agarré y empecé a verme en un espejo y al querer identificarme como una obra completa, pensar en un body, empezar a considerarlo como un cuadro, bueno, como un lienzo, como se dice siempre en las combes. Claro, y un proyecto, ¿no? Y acá venía a hacerme una obra de Beksinski, que era una de las posibilidades, del antebrazo que lo tenía limpio. Digo, pobre Bruno, me tengo que tapar un tribal horrible, vamos a dejarle la parte más grande, blanca posible para que pueda avanzar. Y los tatuadores son muy abusivos y terminó tatuándome hasta la mano. O sea, la mano nunca estuvo en la consideración. Bueno, si alguno fue a alguno de mis seminarios, sabe por qué hicimos eso. Sí, hoy me lo explicó. Pero por supuesto que el resultado, espero que lo puedan ver o que lo estén viendo, es algo que a mí me completa. Y bueno, Bruno ya sabe que se va a venir todo el otro brazo, ya daré las explicaciones porque me tengo que hacer un montón de covers. Y vamos a continuar, bueno, con un proyecto frontal. Y en esta búsqueda de lo que me gustaba y demás, Sofi se encontró con su tatu que ya la tenía cansada y habló con Steven. Me quería tapar una flor horrible que tenía, un crisantemo. No era horrible, pero no importa. La quería tapar. No jugaba más. No jugaba más. Y bueno, también me voy a hacer en un futuro todo un blanco, pero más del japo. Yo soy más del japo. Me re gusta lo de Bruno, pero no lo veo ahora en mi cuerpo. Capaz que en un futuro me haga otra cosa y ¿Quién sabe? igual tengo todas las piernas limpias todavía. Toda la espalda, todo, tengo un montón de lugar. Yo como lo hago tranqui, ¿viste? Este es más manija. Yo no soy como de. Tengo amigos, ponerle como que son de ofrecer su trabajo, como insistir más. Yo, como lo mío, como que no le insisto a nadie porque siento que no es para. Como que capaz que le insisto a alguien, me dice que sí por no decirme que no. Y después, como que dice, la mierda, me metí una calavera re podrida acá, no sé. La gente me pregunta qué es y se la tengo que explicar, ¿viste? Onda, como que siento que no es
para mucha gente el estilo es medio como que hay gente que explicarle que querían un Beksinski y yo le hice lo que yo quería, no sé, se les hace difícil. Bueno, Esa libertad que tienen que dar el estilo, viste, no es para todos. y Claro. lo que pasa es que yo Pero bueno, creo cuando quieras, que Sofi. Vos pensalo, tomate tu tiempo. Para que hable. Cuando vos digas que estás lista para que saquemos tus demonios a la luz y los exterioricemos. Pero yo creo que lo copado que les debe pasar a ustedes, porque a nosotros nos pasa con clientes que piden cosas fuera de lo habitual, o tal vez no sé si cosas fuera de lo habitual, sino que te dan la libertad. O sea, cuando nosotros hablamos de la pieza, era un cráneo que grite y textura. Y lo quiero ver dibujado ahí, en el momento, nada más. Creo que lo más complicado debe ser conseguir Eso, sí, eso, sí, que el cliente la entienda que libertad. así funciona mejor. Porque cuando el cliente toma mucho el control sobre algo que tiene que ser muy del artista, vos tenés que elegir el artista, no el diseño. Después, bueno, tenés que saber qué es lo que no querés. Tipo, a veces me dicen quiero, pero no quiero una calavera. ¿Viste? Bueno, otra cosa, un demonio, un coso, una cara, algo súper orgánico, como que. O hay gente que me dice, no quiero algo que, no, que sea totalmente orgánico, quiero que sea algo, que sea un cráneo, qué sé yo. Tenés que saber eso nomás. Yo creo que todos queremos tener un cliente especializado y creo que es uno de los desafíos también. Culturizar al cliente, enseñarle. Lograr que confíe, porque el cliente no tiene realmente que saber, ¿no? De la materia. Yo siempre esto le explico a la gente que trabaja conmigo a veces que cuando estás laburando comercial hay veces que te cansa el cliente un poco porque son siempre las mismas preguntas, siempre las mismas dudas. Y el cliente no sabe en ese momento nada, porque recién empieza a meterse, son sus primeros tatuajes, capaz son entre sus primeros 5, recién empieza a entender un poco más. Entonces yo le explico, o sea, eso es algo que vos le tenés que enseñar, es como, yo hay cosas de las que no sé nada. Tipo, me llega, no sé, el plomero y yo quiero que me explique lo que va a hacer. Porque si yo le digo por dónde poner las cosas, no va a quedar bien. ¿Entendés? Yo como que cuando el cliente empieza a entender, es consciente de eso, de que vos como tatuador sabés más que él como cliente y se suelta, como que lo acepta y se libera a decir, ah, buenísimo, él sabe mucho más que yo, vamos a dejarlo que haga lo que tiene que hacer y sale lo mejor, ahí como que ya se libera toda barrera, te pegás mucho más todo es más lindo ahí. Creo que ahí todo pasa a ser más lindo, la sesión es más, hasta duele menos, te diría. Hay clientes que están desconfiando toda la sesión, ¿viste? Se están mirando ahí, recién empecé y se miran como, está haciendo bien el hijo de puta. Pero Es como que toda la sesión es tensa ahí, ¿entendés? Si algo relajante, ¿entendés? Mm. O sea, sí te lo estoy haciendo mal, pero es lo mejor que puedo hacer. trabajar con gente siempre creo que es difícil. Vos Después, imaginate que tenés que hacerle un cráneo a alguien, pero delante de la persona, que te empieza a romper la bola como. No podría Y ni la, en pedo. claro, y Yo la nariz agradezco mi podría ser laburo. un poquito más grande. Oh, la concha de tu hermana. Es mi cráneo, es para vos, pero es mío. Sí, yo cuando estoy laborando en el taller digo, a veces estoy cansada, viste, porque tengo mucho laburo, pero después digo, pensar que los tatuadores tienen que, es como una convivencia igual, que tenés que estar Totalmente. horas ahí con alguien charlando o no, pero no importa si no hablas también, es como estás ahí y bueno, estás ahí, No, yo creo que yo no lo comparto con las otras personas. si son Eso, por sesiones eso largas, yo casi siempre sesiones largas. En mis tatuajes, ahí en algún momento tenés que hablar. No podés estar 6 eran re horas, 7 autistas horas los sin chavos. hablar con el cliente. Así que hasta si Estaban te cae callados todo el mal, tiempo. en algún momento le hablás, me decís, yo te llevo 4 horas sin hablar con él. No me habla. Y no ya me habla. ya me cae mal. Lloraba. Me cae mal porque no me habla, Le no le estoy quiero haciendo hablar. un demonio y no me habla. Claro, hijo de puta, decime algo, ¿viste? Y le te nada, tenés que. Le hablás vos, cualquier pelotudez para que te hable, porque Sí, no ¿tu sé. mamá cómo se llama? Llega un momento que sí, que tenés que hablar. Era como Batman versus Superman, los dos llamaban Marta y terminaba todo bien, viste, por eso eran como. No la vi, boludo. Yo tampoco, pero sé que termina así de mal. Yo te digo, cuando comencé en este mundo, me generaban como. La palabra envidia realmente no la siento yo dentro de mi cuerpo, no es algo con lo que naturalice, pero sí siendo hijos de puta, qué buena profesión que tienen, viajan, van livianos, hacen arte. Y después empecé a ver todo, tenés que tener aguante, tenés que tener resistencia a la crítica,
Tenés que... Sí, mentalmente tiene una. No es lo mismo que laburar, no sé, en un trabajo que tenés que hacer algo todo el día así. No quiero nombrar ningún trabajo por no desmerecer ninguno, pero No, pero tenés que es convivir algo con un montón de artístico, cosas, ¿sí? no estás colocando tachas en un pantalón que no tiene nada de indigno, pero es un Claro, trabajo mecánico y claro, que si vos estás depre lo vas a hacer Automático. igual. claro. Claro, automático.